Vamos a dar inicio a esta masterclass que tiene por nombre Construcción del Espacio a través de la poesía con Sayuri Sánchez. Y yo les voy a contar un poquito de ella. Sayuri es de Guadalajara, es poeta y gestora cultural, responsable del área de educación del MUSA, el Museo de Arte de la Universidad de Guadalajara. Es ganadora del Premio Estatal Hugo Gutiérrez Vega en 2018 y bueno, sus textos han sido publicados en diversas plataformas como Posh Magazine, Lubina y La Jornada. Es becaria del programa de estímulos de la creación y desarrollo artístico PECDA, de Secretaría de la Cultura Jalisco con el proyecto CLAP, El Aplauso y otros gestos arquitectónicos. El día de hoy tenemos esta bella oportunidad de compartir con Sayuri. Ella ha traído una presentación fabulosa y quiero contarles un poquito de qué van estas masterclass. Sé que por ahí estarán preguntando, bueno, sí, acá estamos todos los miércoles a las 5 o 9 de la mañana con un invitado muy especial. Estas masterclass son gratuitas, no tienen costo. Lo único que tienen que hacer es registrarse en cada oportunidad. Y bueno, pues la idea un poco es de estas masterclasses achicar la brecha digital y abrir como toda esa oportunidad que existe de conocimiento, ¿verdad? Y de construir nuevos proyectos. Bueno, no doy más preámbulos y ahora sí quiero que Sayuri inicie esta masterclass. Muchísimas gracias a todos ustedes los participantes. Les recuerdo que todo lo que son preguntas lo vamos a dejar hasta el final, ¿vale? Bienvenida, Sayuri. Gracias por este tiempo que nos das el día de hoy. Muchas gracias, Adri, y gracias a todos los que se dieron el tiempo de estar con nosotras el día de hoy de manera virtual. Ya aprendimos que después de un año, ¿no? Todos nos especializamos en estas plataformas y de alguna u otra manera, pues aprendimos a construir espacios seguros, espacios en los cuales puedes expresarte de maneras en las cuales incluso podemos alcanzar hasta la omnisciencia, ¿no? Entonces, la cosa es el juego, ¿no? La cosa es disfrutar. Y bueno, antes de empezar, creo que sí quiero hacer un hincapié que esta masterclass es bastante especial para mí, ¿no? Como decía Adri, bueno, desde hace 2 años llevo la responsabilidad del área educativa del Museo de las Artes y estuve 3 años como auxiliar. Eso nos da un total de 5 años, ¿no? Entonces, yo entro a los 22 años a trabajar a este magnífico museo, ¿no? Que está dirigido por la maestra Maribera Arteaga. ¿Y qué pasa con esto? Que, bueno, van a tener una mujer que creció con el área educativa, ¿no? Dentro de la educación no formal, ¿no? Que es la educación complementaria. Y a la par, también de 2015 a 2017, estuve en un proyecto llamado Por favor, lea poesía, un proyecto colectivo, a partir del cual se me planteó bastante la idea y la urgencia de un poco revisitar la poesía, el concepto de poesía más que nada en nuestro contexto mexicano, ¿no? Y ya, bueno, un poco fue empezar de lo particular a lo general, ¿no? Primero aquí en la ciudad de Guadalajara. Mis primeros trabajos de promoción de la poesía fue un proyecto que se llamó Vía Literaria, que literal era poner pequeños poemas o selección de poemas de poetas locales en las estaciones del tren ligero. Y entonces, pues tú te asomabas al tren y veías un poema, ¿no? Y era algo maravilloso. Entonces, pues tengo 5 años trabajando precisamente toda esta perspectiva y es algo que me interesa seguir dándole seguimiento y abriéndole un espacio tangible, ¿no? Tanto virtual como tangible. Entonces, como epígrafe de esta masterclass he elegido a Juhani Palasma, que es un arquitecto finlandés. Si pueden, léanlo, está publicado en la editorial Gustavo Gili. Y lo que me llamó mucho la atención de él y con lo que hice
mucho clic porque ya tengo 2 años leyéndolo. Empecé con Los ojos de la piel, en donde pues él hace un estudio sobre cómo la sociedad occidental ha privilegiado bastante el sentido de la vista sobre la construcción arquitectónica. ¿Y qué pasa con esto? Pues que finalmente las ciudades están creciendo horizontalmente y de una manera despampanante, en la cual los edificios se vuelven prácticamente inhabitables, ¿no? Lo que está padre de él es que sus referentes son poetas, entre ellos Rainer Maria Rilke, o Rilke, y pues tiene un libro que es Habitar, que es una serie de ensayos, tiene otro que se llama Esencias, elijan el que guste, y bueno, yo he elegido esta cita que dice: mis ojos han olvidado lo que alguna vez vieron, pero mi cuerpo todavía recuerda, ¿no? Anótenla por ahí, que tiene mucho que ver con todo lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿qué hablamos cuando hablamos de la construcción de espacios a través de la poesía? Hablamos de la posibilidad de construir un oficio a través de este género, ¿no? Un poco darle la dignidad que se merece dentro del ámbito incluso literario y hacerlo funcional en una escala social y en una escala congruente, ¿no? Es un poco lo que ha apostado dentro del área de educación del Museo de las Artes, ¿no? Por mi perfil, de cierta manera. Entonces, bueno, de entrada les voy a hablar de 3 proyectos. 2 de ellos fueron particularmente pensados para un espacio expositivo, ¿no? Que eso tiene bastante que ver pues en su desarrollo. Y el tercero justamente va o fue beneficiario de PECDA, que es como el FONCA chiquito, el FONCA estatal. Y bueno, es un estímulo de 72,000 pesos, ¿no? Te sirve para un desarrollo de proyecto en el cual pues tengas más, ¿cómo se dirá? En el cual pues puedes conseguir un poco más becas porque no es exclusivo. Entonces también, bueno, si ustedes buscan becas, creo que esta es una oportunidad. Y también les hablaré un poquito de eso. Y ya si nos queda tiempo, les hablaré de un cuarto proyecto que fue la construcción de un collage de 8 metros que funciona a través de un poema de mi autoría. Entonces, ¿cómo vamos a ver la poesía dentro de esta charla? ¿No? De manera canónica, ¿no? A partir de la década de 1960, bueno, pues Octavio Paz publica bastantes libros sobre análisis poético, ¿no? Los hijos de Limo, por ejemplo, pero de cabecera muchos tenemos el arco y la lira. ¿Qué quiero destacar de esto? Y es lo único que voy a mencionar de esto, porque hay más, mayormente autoras que se necesitan mencionar. Pues es que se hace la diferencia entre la poesía y el poema. La poesía como género, el poema como el producto de este género, de este oficio. Ahora, lo poético no solo abunda en el género, ¿no? Lo poético es un carácter que se puede encontrar en las demás disciplinas creativas, incluyendo en artes visuales, ¿no? Podemos encontrar, no sé, los paisajes de Doctorat pueden tener un carácter poético, por ejemplo, con todos estos colores que Doctorat inventa, los murales de José Clemente Orozco a partir de sus grandes escalas, las composiciones de María Izquierdo, ¿no? El mundo que nos hereda Leonora Carrington, que precisamente fue ayer su 10º aniversario luctuoso. Entonces, eso necesitamos entender por lo poético, ¿no? Y entonces lo que pasa, pues es una expansión, o se puede lograr una expansión y crear posibilidades interdisciplinarias incluso, ¿no? Es un suceso tanto personal como colaborativo. El año pasado, bueno, me acerqué a la obra de Vivian Abenshushan, que es una escritora mexicana
tiene una novela titulada Obra Negra, en la cual ella pues finalmente apuesta a decir, o su hipótesis es que los textos o el autor como tal pues no existe, ¿no? ¿Por qué? Porque somos unos seres sociales y entonces finalmente terminamos contando la anécdota de los otros, ¿no? Somos una especie, o sea, somos una especie de Homero, ¿no? Entonces es algo que me explotó la cabeza y me gusta trabajar o está padre compartir. Entonces la poesía es o se puede ver como un suceso colaborativo. Es contenedora de historias. Usualmente cuando de los 17 a los 20 años que bueno, estuve en el colectivo Por Favor la Poesía, muchas de las cuestiones u opiniones, ¿no?, del público era que pues, la poesía no era para ellos, ¿no? Que era un género demasiado elevado, demasiado confuso, ¿no? Que Sor Juana, que el siglo de oro. Entonces, es totalmente un mito, ¿no? Incluso un mito que tiene un poco género o viene a lo mejor, y me atrevería a decir que tiene un carácter clasista, ¿no? Porque finalmente la poesía nace de la oralidad y pues todo el mundo debería tener acceso a ella, ¿no? Entonces es contenedora de historias desde la perspectiva o desde la historia occidental con la Ilíada y la Odisea. Ahora, al ser contenedores de historias, tenemos de nuestro lado, bueno, mi lado izquierdo, creo que es su lado derecho, soy zurda, disculpen, les hice un esquema muy pequeño en donde menciona el concepto de cronotopo. Es un concepto, bueno, desarrollado por Mikhail Bakhtin dentro de la teoría literaria, y el mismo Mikhail Bakhtin pues solamente lo aplica en el análisis de la novela, principalmente de Dostoyevsky. Bueno, pues Bakhtin era de la URSS, ¿no? Entonces, por este contexto, ¿no? Entonces, el cronotopo es este análisis sobre la relación espacio-tiempo en un texto, ¿no? Cómo se desarrolla el texto a partir de estos dos conceptos. Y usualmente, ¿no?, la poesía se nos ha dicho que es rítmica, ¿no? Que tiene un sentido rítmico, musical, que totalmente está presente en la música, ¿no? Tenemos como gran ejemplo a Bob Dylan, pero sí creo que hay que considerar o se debe trabajar más o apostar más por el espacio, ¿no? Incluyendo, aquí les puse la anotación de verso largo, verso corto. El verso largo, bueno, según también como los estudios o por así decirlo, las herencias de los poetas, según Antonio del Toro, el verso largo, no estamos hablando de un verso largo usualmente tiene o ya se considera de 14 sílabas, ¿no? Que es como la medida estándar, por así decirlo. Un verso largo siempre te va a hablar, usualmente suele hablarte de anécdotas un poco sagradas, de anécdotas sagradas, ¿no? La Biblia, por ejemplo. Un verso corto siempre o de cierta manera puede tener este tono de ser más casual, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya estamos definiendo un espacio. Ahora, entre el carácter contestatario y romper la hoja, bueno, pues es un discurso, una discusión que lleva ya más de 100 años, ¿no? Aquí precisamente tengo pues el origen de esa discusión, que es un lance de dados, jamás abolirá el azar, Stefan Mallarmé, y que finalmente el motivo de este proyecto no está en el sentido de la palabra, sino la palabra como un objeto, como una materia en un espacio definido, ¿no? Entonces, bueno, ahí juego con las tipografías, etcétera. Y bueno, se le puede, ¿cómo se dice?, analizar, se pueden hacer muchas posibilidades de lectura, pero pues finalmente es una constelación. Y bueno, finalmente vamos con la economía del lenguaje, menos es más, totalmente, ¿no?
Ahora, bueno, el primer proyecto bueno, se los voy a presentar de manera cronológica. Este primer proyecto fue Variaciones del Jardín, una lectura de poesía en voz alta, la primera que bueno, logré gestionar. En ese entonces era auxiliar del área de educación y fue un reto bastante grande, ¿no? Poner este tipo de nuevas disciplinas en un museo. Bueno, el Museo de las Artes es de 1994, ¿no? Es un museo muy joven y bueno, desde 2013 que empieza la gestión de la maestra Maribel Arteaga, ha tenido una constancia y una congruencia en su crecimiento, ¿no? Entonces, dentro de este crecimiento, pues también está como la exploración de otras nuevas plataformas, disciplinas y soportes contemporáneos, tales como la performance. Aquí pongo la pregunta de qué comparten la poesía y el performance o la performance como disciplina. Y bueno, creo, ¿no?, que las dos, o de manera como expresiones juntas y de manera interdisciplinaria, pues tienen mucha posibilidad de corresponderse como un oficio, ¿no? Entonces, bueno, Variaciones del Jardín fue una actividad, parte del programa educativo de la muestra Anna Hatterley y el barroco en un jardín hecho de tinta. Esta muestra, bueno, nos llegó a través de la Feria Internacional del Libro, cuando el invitado especial fue Portugal, y Anna Hatterley fue una artista pues bastante innovadora. Lo que ella hace pues era performance, pero además era una estudiosa y súper fan de la estética barroca. Entonces, ¿qué implica hacer un proyecto educativo o una actividad educativa pues para una exhibición en específico? Involucra pues un trabajo enorme de investigación, ¿no? O sea, desde quién es Anna Hatterley, cómo era su relación con el barroco, la lectura que hacía sobre los íconos barrocos, ¿no? El laberinto, la repetición de las formas. Bueno, por aquí no tengo el álbum, pero rápidamente creo que vale mucho la pena que googleen por ahí a Anna Hatterley. En el contexto, ¿no? Este es el primer paso, ¿no? Entonces, y bueno, Anna Hatterley, obviamente, pues de cierta manera se puede hacer este paralelismo con Sor Juana Inés de la Cruz, que pues precisamente era época barroca. Sor Juana Inés de la Cruz estuvo muy influenciada por Góngora, ¿no? Y esta influencia se puede ver en el poema Primero Sueño. Y bueno, se empiezan como estos paralelismos de cómo hablar o cómo presentarle al público una artista extranjera. Anna Hatterley muere en 2017, ¿no? Entonces, extranjera, una artista que ya pues terminó con su carrera por cuestiones vitales. Y ese es como el primer punto. El segundo, cuando empiezo a pensar, ¿no? Que podría funcionar como una lectura de poesía de la época barroca, si lo planteo así, pues suena un poco canónico, podría sonar como un poco acartonado, ¿no? Entonces, aquí ya es cuando entra la colaboración local, que es algo que se ha procurado bastante en el museo, dar este espacio a creativos locales a través del área educativa o a colectivos locales, ¿no? La Liga de Collage de Occidente, Kio Gutiérrez, que es una performer maravillosa. Entonces, aquí fueron 3 poetas bastante jóvenes: Selene Gómez, que ahora está trabajando en México Design, Christopher Vicente y Ricardo Ventura, que los 3 pues siguen vigentes en su labor poética. Y bueno, el recuento histórico del siglo XVII, ¿no? Se hizo esta selección de poetas: Sor Juana Inés de la Cruz, Góngora y, bueno, no me acuerdo el otro, pero aquí tengo los archivos que ahorita les voy a enseñar. Ahora, estamos hablando de un espacio expositivo, no de un espacio público, no de un centro cultural. Involucra bastantes áreas, ¿no? Entre ellas el área de conservación y registro, entre ellas el área de exposiciones,
y el área educativa debe de negociar, ¿no? Las condiciones tanto del espacio y las posibilidades de la exposición, pues para hacer una intervención en las salas, y aún más pensando que esta intervención va a ser cuando el público esté cautivo dentro de la muestra, ¿no? Entonces, a esto me refiero a la selección de utilería y objetos con los cuales se interviene el espacio. Aquí unas fotos. A ver, déjenme. Por ejemplo, estas dos fotos las seleccioné porque además uno de los juegos de la curaduría era que el cuadro que ven allá atrás de Santa Teresa de Ávila es de la colección el Museo Regional de Guadalajara, que es el más antiguo, es el museo más antiguo de aquí de Guadalajara, y es en donde se empieza la academia dentro de las artes plásticas, ¿no? Ixca Farías fue su fundador, fue quien insiste en que pues, Guadalajara ya necesitaba un museo porque era una urbe que estaba creciendo, ¿no? Principios del siglo XX. No recuerdo qué fecha exactamente, pero así fue la cosa. Entonces, pues el curador, ¿no? de Portugal quería, ¿no? Como piezas que fueran de la época, y entonces se habló con el Museo Regional para este préstamo, ¿no? Que bueno, es una pieza de la época, una pintura barroca. Los motivos o la utilería pues fue bastante sencilla, fueron flores secas, ¿no? Que la flor también está muy presente dentro de las repeticiones o dentro de la estética barroca, y el cordero, pues como el cordero de Dios, ¿no? Un icono totalmente sagrado. Al final, bueno, pues era una lectura, ¿no? O sea, tú ibas entrando a las salas y estaban los poetas leyendo, ¿no? Que estas fueron unas antologías que se hicieron especialmente para la lectura, que están escritas en máquina de escribir, cosidas a mano. Y aquí, pues el final de la lectura fue cuando ya nos paramos y en el piso pusimos unas cintas brillantes que eran un detalle, pero te marcaban un final, ¿no? Entonces ya para terminar con este tema de variaciones del jardín, está esta cita de Jacques Alain Miller, que es: el detalle es pequeño y en todo caso es más pequeño que el conjunto. Tenemos que reconocer de entrada que al detalle no siempre se lo toma bien, no tiene necesariamente buena reputación. Se dice con frecuencia perderse en los detalles. Pero a decir verdad, pareciera que uno se pierde con más frecuencia en las visiones de conjunto, cuando se sobrevuela, y que es el pequeño detalle, el pequeñísimo, el que llama al orden de las cosas, ¿no? Entonces también creo que en un conjunto siempre los fragmentos van a ser totalmente importantes. Ahora rápidamente nos vamos con notas temáticas para el sonido de 1973, notas temáticas para el sonido de un golpe. No, bueno, antes de pasar con este proyecto, bueno, ya no puedo regresar, creo. Ahí está. Aquí en estas dos fotos tenemos 3 siglos fungiendo en un mismo espacio, ¿no? El Museo de las Artes se empieza a construir en 1914 y bueno, las intervenciones que ha tenido, ¿no? Que el arquitecto Alejandro Canales bueno, pues nos ha hablado bastante de eso, que fue como estas intervenciones como súper especializadas en donde hubo un respeto al espacio históricamente. Pues ahí está la herrería original, ¿no? El cuadro de Santa Teresa del siglo XVII y nosotros, ¿no? O sea, 3 siglos conviviendo en un espacio, ¿no? Y eso, bueno, fue algo que ayer me explotó la cabeza cuando estaba haciendo esta presentación. Y volvemos ahora a 1973 y lo mismo, ¿no? Es esta cuestión de la tríada histórica, la invitación de colaboraciones locales, en este caso para el desarrollo del proyecto. Convoqué al Lugar Común, que es un grupo de poetas bastante jóvenes de Guadalajara. Claudia Reyes es una de estas poetas, ella fue acreedora al FONCA el año pasado, entonces, bueno, son totalmente vigentes. Vladimir trabaja como mediador en el Museo Cabañas, ¿no? Entonces, sí, son jóvenes que siguen creciendo, ¿no? Con
y que, bueno, pues es un placer trabajar con ellos, ¿no? En el contexto de 1973, bueno, esta actividad fue parte del programa educativo de la muestra Orozco Rivera Siqueiros, la exposición pendiente, que era una muestra muy política, muy triste, y entonces para nosotros construir este proyecto fue un ejercicio de congruencia histórica, ¿no? Empezando por que no éramos chilenos, ¿no? Pero y que dentro de la historia de Chile, lo que sucede el 11 de septiembre de 1973 marca un hito, ¿no? Es un hito histórico y que, por ejemplo, para los lectores jóvenes nos ha llegado testimonio de eso a través de poetas como Raúl Zurita, que él nace en la década de 1950 y le toca en su juventud vivir todo esto y ser amedrentado y ser torturado, ¿no? Pues por esta causa. Entonces, bueno, la curaduría de esta muestra iba en torno a obras de Orozco Rivera y Siqueiros que habían sido llevadas al Palacio Nacional al Museo Nacional de Chile, disculpen, con el motivo de hacer una exposición para celebrar el segundo aniversario de la Unidad Popular en el Poder en Chile. La inauguración iba a ser el 13 de septiembre, pero el golpe de Estado ocurre el 12 de septiembre. Entonces, mientras Chile estaba haciendo totalmente atacada, había obras de los muralistas en el museo. Y es un dato bastante impresionante, impresionante en la escala de los bienes de las personas, ¿no? No sé, sí es algo que aún lo recuerdo y me causa muchas sensaciones, ¿no? Y fue como plantearnos, bueno, ¿cómo vamos a conmemorar esto? ¿Cómo hablarlo? Y lo que hicimos, pues, fue una fuerte investigación de los poetas de la época. Aquí tengo el folletito que hicimos para la ocasión, en donde pues había un texto explicativo, un mini texto metacuratorial, ¿no? Que me gusta mucho el último párrafo, dice: a la par fue importante mantener al espacio expositivo como un lugar eternamente seguro, donde no solamente las piezas se encuentran en resguardo, sino también el espíritu de quienes los habitamos, sin importar las circunstancias del exterior. Y la ironía aquí se vuelve más grande porque esta fue la última lectura y la última actividad educativa que tuvimos en el museo antes de iniciar la pandemia, una semana antes. Entonces, bueno, ya vimos, se hizo una profunda investigación de lo que sucede en 1973, que es una investigación que continúa, ¿no? Que hay discusiones divididas. Y se hizo una selección de poetas nacidos en la década de 1950, Aristóteles España, Eduardo Llanos, Elvira Hernández, Teresa Calderón, María Inés Saldívar, Thomas Harris, etcétera. Bueno, Harris nace en 1940, pero los demás en 1950. Igual, aquí, por ejemplo, ya no hubo una utilería, ¿cómo se dice? Pues la utilería tuvo otro propósito totalmente diferente. Aquí lo que se hizo, pues, fue imprimir este tipo de periódicos, ¿no? Esta foto estaba en la exhibición, es Allende llegando a México con su esposa, con Sun, no, Guadalajara, perdón, creo, con Sun, ¿no? Bueno, Salvador Allende vino aquí a Guadalajara también a dar un discurso en diciembre de 1972, si mal no recuerdo. Si me equivoco, por favor, corríjanme. Y también fue estudiar en cuestión del espacio chileno, ¿no? El desierto de Atacama, cómo representa Chile, el desierto en sí como este espacio eterno, este espacio que si bien te puede generar paz, también incertidumbre, ¿no? Fue pues una producción
que aquí, por ejemplo, ya hubo un diseño de vestuario, ¿no? Que ahí creo que algo que en lo personal me ha ayudado, pues, es estar rodeada de personas que se dedican a las artes escénicas. Juliana de la Torre, ¿no? Que ahora se estrenó como directora, con Paisaje en que nos soltamos las manos. Isabel Rodríguez, ¿no? Que también ha participado con Arrogante Albino, que es un grupo de performers de aquí de Guadalajara. Y entonces, bueno, pues este contexto también pues te permea y te hace hacer estas cosas. Aquí, bueno, es el patio del museo, también se juega con la arquitectura, ¿no? En el patio del museo se hizo como esta especie de escena en silencio, todos leyendo el periódico, pero había arte sonoro que fue preparado por Juan Pablo Rivera, que es un artista sonoro, y se escuchaba los aviones que atacan el Palacio de la Moneda, que era donde estaba Salvador Allende. Y aquí también fue trabajar un poco como en personaje, ¿no? En los ensayos nos juntábamos y era como, bueno, yo en 1973, ¿quién era? ¿No? A lo mejor no funciona así la cosa, pero a nosotros nos funcionó bastante. Claudia decía, yo soy una mamá muy preocupada por mi hija, ¿no? Porque ahora qué va a pasar con este golpe de Estado y cosas así. Y bueno, aquí estamos en la sala. Lo curioso es que la lectura la habíamos planeado, ¿no? O sea, esta primera escena que ocurre en el patio y ya después nos metíamos a las salas y empezaba, pues, o sea, continuaba la lectura de poemas. Y mientras continuaba la lectura de poemas, pues la gente veía los cuadros, pero lo que pasó ahí fue como que la gente se metió muchísimo con escuchar nuestros poemas y ahí uno de los chicos fue de que no, pues, también pueden ver las obras, ¿no? Y bueno, pues cosas que pasan en estos espacios que usualmente no son como, pues no es como el espacio canónico del el público y el suceso, ¿no? Sino es como que se dan vueltas. Y ya por último, que ya me pasé 3 minutos, estoy con clap, el aplauso y otros gestos arquitectónicos. Ya este proyecto, bueno, pues ya no fue desarrollado en un espacio museal. Sin embargo, pues sí, mi interés por la lengua de señas mexicanas, pues sí nace también en el museo, ¿no? Que tenemos un proyecto que es Musa en Señas, que es contenido pues para la comunidad sorda. Y sí ha sido un reto en el sentido de cómo acercar a la comunidad sorda a los museos o a los espacios culturales cuando pues por más de 60 años fueron borrados de la historia de la cultura, ¿no? O sea, ese es un hecho y eso es algo, y ese es un reto. Entonces, bueno, pues empieza la pandemia y yo tenía una semana en cursos de lengua de señas mexicana, continué, me gustó mucho, me causó mucha paz y encontré o me hice esta hipótesis aquí está, en la cual los idiomas en los cuales nos expresamos también son una herramienta para la construcción y comprensión de los espacios en los cuales nos desarrollamos, que tiene mucho que ver con toda la obra de Ioannis Palasma, ¿no? Que no solamente en nuestra memoria depende de nuestra visión, sino también hay una memoria corporal, la manera en que nos duele un órgano, la manera en que perdemos un órgano, eso también pues marca un antes y un después. Y la lengua de señas mexicana lo que tiene es que es bastante gestual y ha sido un reto en el sentido en que bueno, está dividido en 2 partes este poemario y es un poemario bilingüe, va a ser en español y en lengua de señas mexicana, a través de videos que están así totalmente dirigidos o sea, el formato es dirigido a la comunidad sorda. Fue un reto en el sentido en el que, bueno, 2, 3 intérpretes sí me llegaron a decir que literal la poesía no existía en lengua de señas, ¿no? Pero es un trabajo muy especializado. Entonces aquí, como les digo, tanto en la poesía, verla como un oficio, también la traducción e interpretación de lengua de señas mexicana es otro oficio que necesita ser reconocido en el sector cultural, bueno, en general y en el sector cultural, ¿no? Entonces, bueno, son 2 partes
proyecto. Van a ser alrededor de 12 poemas. La primera parte es como el yo lírico, hablándote de la historia de la lengua de señas. Y la segunda parte, pues ya va a ser entrevistas con creativas de la comunidad sorda. Ya entrevisté a una, Regina Franco, es una artista plástica, sorda desde pequeña, entonces con ella, por ejemplo, fue platicar sobre su infancia, cómo fue para ella ser una niña sorda, ¿no? Entonces, pues creo que por el momento es todo de estos proyectos. No sé, Adri, si quieres abrir el micrófono, las preguntas, bueno, son las 4:36. Yo emocionada de contestar todo lo que ustedes quieran y bueno, para los que nos escucharon en live, espero les haya gustado. Muchísimas gracias a Yuri, realmente yo incluso aprendí un montón, o sea, me siento literal muy nutrida con todo este conocimiento. Es fascinante todos estos descubrimientos y todos estos procesos que surgen en la poesía, en la construcción expositiva, ¿verdad? Y toda la investigación que hay detrás. No sé si de pronto haya alguien en la audiencia, pues hasta el momento estuve revisando y no hay todavía preguntas. De todos modos, están invitadísimos a que las hagan a través del chat. Y si no, pues también dejen sus datos, de modo que los podamos contactar más adelante para responder cualquier, digamos, duda o alguna asesoría, pues de manera personalizada que quisieran tener con Sayuri Sánchez, nuestra speaker el día de hoy. Pero bueno, yo sí tengo preguntas. Y tienen que ver con toda esta construcción, ahora sí que de cómo es el trabajo con la comunidad sordomuda, ¿verdad? ¿Cómo es el trabajo con ellos? En tu descubrimiento, digamos, que cuáles son las prácticas artísticas que más, digamos, se le facilitan, ¿verdad? Y qué proyectos se están desarrollando de manera paralela con CLAP. La comunidad sorda es meramente visual, ¿no? De hecho, yo cuando metí el proyecto a PEGDA, ¿no? O sea, fue como un gesto súper ingenuo, ¿no? O sea, en un año he crecido así como mucho con este proyecto porque de verdad, o sea, ha sido un reto, ¿no? O sea, de manera coloquial, ¿no? O sea, he parido chayotes así de que digo, ¿en qué me metí? Pero al final no, lo que me ha ayudado es que no estoy sola en este proyecto y que quiero que quede claro que es un proyecto colaborativo, o sea, que yo no soy la única autora, ¿no? O sea, recojo el testimonio de, por ejemplo, Regina Franco, que es pues esta artista plástica sorda, y es una gran responsabilidad pues contar la historia de alguien más, ¿no? Por suerte pues al final cuento con sus vistos buenos, pero además involucrar pues sí a las creativas sordas sí ha sido bastante, o sea, he tenido, o bueno, he hecho mínimo alrededor de 10 invitaciones y pues a personas de la comunidad sorda y pues sí, o sea, 9 han sido rechazadas porque, ¿por qué? Porque hay un miedo pues a contar el testimonio. 2, porque también las políticas de inclusión pues a nivel nacional, los sordos un poco pueden sentirlas pues como que se están aprovechando de ellos, ¿no? Y entonces podemos decir, pues sí, ¿no? Y es algo políticamente fuerte que ellos desconfían. Lo que me gusta de la comunidad sorda es que no tienen filtros que los oyentes tenemos, ¿no? O sea, ellos te dicen sí o no, ellos te van a decir me gusta o es terrible, ¿no? O no tiene calidad. Y entonces sí es un público como muy estricto en ese sentido. Y es algo que también lo descubro a mitad del proyecto, pero que al final, pues me ha llevado, por ejemplo, ahorita estoy en charlas con una chica que se llama Bárbara, que escribe poemas, que es sorda, y entonces quizá con ella entre en el proyecto, quizá no, pero por ejemplo ahí siento que ya hice pues una amiga, ¿no? O sea, y está padre, porque también es eso, o sea, sí, ok, ¿quieres involucrarte con la comunidad sorda? Pues o sea, empieza desde la lengua, ¿no? O sea, yo ahorita llevo un año estudiando, soy A1,
ya puedo decir hola y adiós, pero, y eso pues te hace una conciencia, ¿no? Una cercanía. Buenísimo. ¿Y tú cuáles crees que son ahorita esas falencias que existen a nivel artísticos para la comunidad sordomuda, por ejemplo? Video, o sea, cine, ellos son súper asiduos al cine, ¿no? Por ejemplo, las traducciones en lengua de señas para mi proyecto, dije, ay, las pongo en fotografía, ¿no? Y entonces mi maestro Daniel Alcalá, que también es mi intérprete, me dijo, ¿sabes qué? Es que los sordos pues, no consumen eso, ¿no? Los sordos son así de que fans de los QR. Entonces, pues en estas plataformas, ellos, pues te revisan todo. Por ejemplo, también mi maestro Daniel Alcalá ahorita tiene taller de criptomonedas y bitcoins con los sordos, ¿no? ¿Por qué? Porque son súper visuales. Pues son, o sea, lo digo a propósito de la masterclass que tuvieron la vez pasada con Juan, ¿no? Y Sí. entonces, sí, lo visual es para ellos lo esencial. Wow, genial, maravilloso. Bueno, yo realmente estoy bastante complacida por todo lo que pudimos disfrutar, ¿no? En la tarde de hoy. Eh, me da mucho gusto que hayas podido darnos este espacio a todos. Vamos a seguir teniendo más masterclasses contigo, lo sé, Sayuri, por favor. Y invito a todos de verdad que se animen si quieren de pronto acudir a alguna asesoría con Sayuri o si definitivamente creen que ella les puede apoyar en algún proyecto curatorial, pues ella ahorita está como editora independiente, entonces está fascinante ahí. Les dejo la invitación. Y pues bueno, quiero invitarlos también para la próxima masterclass, en donde vamos a tener al artista mexicano Alfredo Quintana Garibay, que nos va a hacer un breve repaso sobre lo que es el collage análogo, o sea, todo el paso desde el collage análogo hacia el collage digital, o sea, va a ser como más un taller, así que pues invitadísimos, aquí les vamos a dejar el link en unos minutitos para que directamente puedan suscribirse a esa próxima masterclass. Y pues nada, la verdad ha sido un gusto. No sé, bueno, Sayuri, si quieres pasar al siguiente slide, que hay como un QR para que todos puedan ver, incluso desde ahí ya le pueden sacar, pueden escanear el QR y ahí está. Ahí también igual está el link para todos ustedes y lo pueden escanear y pues ahí ya se pueden suscribir para las próximas masterclass. Muchas gracias por el tiempo, de verdad. Valoramos mucho este aprendizaje. Por aquí ya hay varios comentarios de todo el público. Muchas gracias, muy enriquecedor. De parte de Conrad Lee, Gracias, Conrad. de Juan Chávez, brillante. Bueno, fabuloso, de Renata García, muchas gracias. Gracias, Y bueno, Renata. los esperamos. Estas masterclass son 100% gratuitas y es para ustedes, así que aprovechémoslas. Nos vemos en una próxima. Ah, y por cierto, para los que están en Ciudad de México, los quiero invitar que vamos a inaugurar un espacio físico el próximo jueves, así que los invitamos en La Juárez, Praga 33, exposición de Art Latino. Un abrazo para todos y gracias de verdad por su tiempo. Gracias, Adri, por la invitación y chicos, pues ahí estoy en redes sociales, me encuentran como sayuri.sa.ro, ahí estoy como súper vigente y todo el tiempo subo cositas. Muchas gracias, Diana, gracias por estar. Gracias a ustedes. Un abrazo y nos vemos muy pronto. Bye, bye. Bye, bye, gracias, chao.